viernes. Bueno, muy bien. Cuando vos querés echar luz, cuando vos querés encontrar un poco la transparencia, o por lo menos entender una parte de la realidad que vivimos, es necesario acudir a gente que puede ayudarte en ese propósito, que puede despejar algunas dudas, que puede tener una mirada, una opinión con la solvencia que lo caracteriza. Estamos hablando del doctor Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, y quiero charlar con él un minuto. Doctor Urtubey, Jorge Calvo lo saluda, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, no sé qué decir, si quedar bien socialmente, decir me va bárbaro o decir estoy preocupado por lo que le pasa al país. ¿Cómo viviste toda esta etapa, Juan? ¿No? Desde el 10 de diciembre a esta parte. Han pasado ya casi 3 meses y la realidad nacional nos sigue agobiando. Estamos en una situación complicada, difícil. Algunos vieron que el gobierno de Milei no es tan democrático como dice ser, que quiere imponer y no negociar. Para Milei dice, no, yo no voy a negociar con la casta, que es negociar con la gente de la corrupción, de esto y el otro. Estamos en el medio nosotros, que somos el pueblo que sigue sufriendo las consecuencias de estos avatares a los que nos ha sumido la realidad. Pero ¿qué piensa un hombre de Estado como vos? ¿Cómo lo ves? Mira, comparto la preocupación y quiero explicar lo más sucintamente posible esto. Partamos de la base que el actual presidente recibió la Argentina en un estado realmente calamitoso. El desastre de la herencia recibida, en alguna medida, genera gran parte de los problemas que vivimos hoy. Ahora bien... ¿Eso lo comprende la gente, Juan? Digamos, claramente, por lo menos en mi mirada, yo no sé si realmente hoy se advierte de esa manera o no, pero lo que más me preocupa es que frente a ese desastre recibido, heredado, el camino en términos de orientación y de cómo se transita no es el correcto, a mi juicio. O sea, frente al desastre que vivimos, esto se resuelve yendo a otro lugar, que es a un camino de desarrollo productivo, de competitividad y fundamentalmente de crecimiento de la economía, no de ajuste. Entonces, tengo una profunda diferencia respecto de la dirección. La dirección a la cual nos lleva este gobierno, a mi juicio, es errónea. Yo no coincido en la receta. Digamos, creo que la receta del ajuste no funciona y no quiere decir que haya que volver a la irresponsabilidad populista de antes, no, hay que ir a un modelo de desarrollo productivo sustentable, con equilibrio, pero no creer que el ajuste es el que nos salva. Y segundo, primero vamos a la dirección y segundo a cómo transitamos el camino, es con más institucionalidad y acuerdos, no con una concepción autoritaria. Entonces, resumiendo, frente a una pesada herencia, la respuesta es, a mi juicio, en una dirección incorrecta y de una manera incorrecta. Milei se lo conoce hoy, y él mismo lo ha dicho en varias oportunidades, se considera un anarcocapitalista, ¿no? Si uno empieza a bucear un poco en las ideas políticas, ese anarquismo supone la desaparición del Estado, no es la regulación, no es la moderación del Estado, sino lisa y llanamente la desaparición del Estado. Por el otro lado, Kicillof, convertido hoy en el líder del kirchnerismo, dijo en su último mensaje del día lunes, esto no se resuelve quitándonos al Estado, sino dándonos más Estado. A la gente le falta más presencia del Estado. Bueno, entonces estamos otra vez en esa misma disyuntiva. Pero ahí nace lo que yo una vez le escuché decir al gobernador Urtubey, la creación de un Estado inteligente. El Estado en su justo tamaño, en su justa dimensión, el Estado que pueda resolver el problema de la gente, dejar que la gente crezca por sí, pero al mismo tiempo estar donde no lo puede hacer para ser un gran facilitador. ¿Será eso lo que le falta hoy? Claramente la discusión no es si más o menos Estado, la discusión es mejor Estado. Es más, puedo coincidir en que sea menos Estado, puede ser, pero
siempre en la economía las cosas se miden en términos relativos, no en términos absolutos. Entonces, el planteo ¿cuál es? Si yo logro que la economía argentina crezca al 7% anual durante 4 años de una gestión de gobierno y el Estado no crece, en términos relativos yo voy a tener menos Estado dentro de 4 años que el que tengo hoy. Ujú. ¿Por qué? Porque creció la economía. Claro. En cambio, si mis políticas para achicar el Estado terminan ajustando y achicando la economía, es una carrera de embolsados que nunca la puedo resolver. Entonces el planteo no es más o menos Estado, es más actividad económica y mejor Estado. Bueno, alguno te dirá, bueno, lo que está haciendo Milei ahora es el paso previo a tener esa actividad. Pues si ¿El tenemos problema cuál es? A ver. El problema es que si en el camino para resolver el problema vos le cortás las piernas al proceso productivo argentino, te va a pasar lo que te está pasando. O sea, si vos destruís el mercado interno, si vos rompés el tejido social como está roto, y repito, no estoy diciendo que lo haga este gobierno, estoy diciendo que la respuesta de este gobierno frente a una crisis heredada, a mi juicio, va en la dirección incorrecta, no en la correcta. Sí. Y aparte, uno de los temas centrales es el tema de la institucionalidad, y no es una cuestión estética, es una cuestión profundamente moral. La sociedad argentina necesita reglas de juego. Entonces, yo coincido en la idea de un pacto, pero un pacto no es un acto en donde van y firman adhesión como quien va a comprar un electrodoméstico y firma con el prestamista las condiciones. No, acá no hay que ir a firmar condiciones. ¿Sí, no? Se necesita la discusión de un acuerdo nacional. Uh-huh. Y quiero más para la Argentina, un acuerdo parecido al plan de desarrollo estratégico que hicimos en Salta, que un acuerdo del poder en donde se sienten los hombres de poder a decir vamos a hacer tal cosa. Fíjate que acá en Salta nosotros, los salteños, porque no fue el gobierno, elaboramos un plan de desarrollo estratégico y yo como gobernador subordiné al poder político a ese acuerdo. Entonces yo hice que el poder político se subordine a un acuerdo que había resuelto la sociedad, el pueblo salteño, no los políticos y el gobierno. Ese es el acuerdo que se necesita en la Argentina. Ahora, lo planteaba eso en el editorial, nada se puede hacer si no hay consensos. Pero el paso previo al consenso es el diálogo. ¿El diálogo qué supone? Intercambiar opiniones, formular pareceres, discutir posiciones, que me parece lo que le falta un poco al gobierno de Milei, ¿no? Definitivamente el diálogo, ¿de qué se trata? Es el mecanismo, como decías, para arribar a los consensos y para organizar de qué manera se resuelven los disensos de una sociedad. O sea, porque obviamente en las cosas que te pones de acuerdo es más fácil que la tabla del 1. Lo importante es qué haces con lo que no te pones de acuerdo. Esa es la base de la organización de una sociedad. Ajá. Y entonces, si es a lo guapo y a los gritos, y habitualmente las cosas no salen bien. Cuando Milei tiene razón en tener miedo a los acuerdos, es decir, yo no puedo pactar con estos corruptos, este pacto de mayo que tiene 10 puntos, me parece que en esos puntos todos podemos coincidir. Yo no sé si es necesario discutir esos puntos. Yo creo que sí, o sea, ¿qué es lo que pasa? Son títulos. Ajá. Pero, por ejemplo, yo quiero... Pero ¿quién va a estar en contra, por ejemplo, de la inviolabilidad de la propiedad privada? ¿Quién va a estar en contra de una reforma tributaria? En la Argentina pagamos 167 impuestos. Estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, seguramente cuando discutimos una reforma tributaria habrá alguna gente que va a querer más impuestos al capital, otros van a querer más impuestos al consumo y otros van a querer menos impuestos al proceso productivo. O sea, claro, ahí vamos a empezar a discutir el modelo de país que queremos. No se puede firmar por títulos. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una reforma política, la pregunta es, si yo voy a terminar con el financiamiento público de los partidos políticos y las campañas electorales, buenísimo, bárbaro, ahorro la plata, no vamos a gastar plata en la casta política. ¿Quién la va a poner esa plata? ¿Cómo se la va a devolver el político esa plata al que se la puso?
Sí. ¿Vamos a terminar privatizando la función, la política y la función pública? Uh-huh. Ahora, imaginemos por un momento que vos sos gobernador de la provincia de Salta, estés en esta ocasión y te convoquen en el gobierno para decir, bueno, ¿usted firma o no firma el Pacto de Mayo? ¿Qué harías? Mira, yo estoy de acuerdo con el planteo que está haciendo nuestro gobernador. Hay que hablar, digamos, para saber si firmás o no firmás. Primero tenés que saber qué es lo que vas a firmar. Primero, yo nunca voy a firmar algo en lo cual yo no participe, porque en definitiva quiere decir que vos estás haciendo algo que no estás de acuerdo, y en eso creo que el gobernador fue clarísimo, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido. Me parece que hay que hablar, pero hablar no es subordinarse, ¿no? Bueno, pero a ver, el gobernador, ¿qué dijo? El gobernador Sáenz. Él dijo, nosotros queremos colaborar al gobierno y queremos además que le vaya bien al gobierno. Pero nos va a encontrar, digamos, en contra cuando toquen los intereses de Salta. Eso para nosotros es innegociable, igual que el tema del federalismo. O sea, por un lado te dice, quiero cooperar, pero mi cooperación está de alguna manera circunscripta a esto y tiene además esta cuestión sobre la cual yo no quiero avanzar, que es el federalismo. ¿Tendrá razón cuando afirma eso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y creo que es el camino, ¿eh? Definitivamente es por ahí. Ahora, Salta no es una provincia no es una provincia central, no es como Córdoba, que él se peleó con Yarlora, se peleó con la otra provincia central, con Puyaro en Santa Fe. Salta tiene sus particularidades y Salta tiene además, es una provincia periférica. Entonces el otro día Espert dijo, tienen que cobrar el impuesto a los salteños y no quejarse tanto, como si nosotros viviésemos gratis. Nosotros pagamos impuestos, contribuimos a la nación. ¿Podemos decir que los salteños somos acreedores de la nación o no? Definitivamente es así. Porque pero nos postergaron. Pero es que el problema central que tiene la Argentina es que hace mucho tiempo, no es algo nuevo, no es algo que empezó con este gobierno, estamos siendo gobernados por gente que no tiene la menor idea de cómo funciona el sistema federal de la Argentina. Entonces creen que la Argentina es una cosa y las provincias son otras. Justamente la Argentina es la sumatoria de las provincias argentinas, no es una entelequia. La nación argentina está compuesta por las 24 jurisdicciones, que son las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, lamentablemente estamos frente a gente que no tiene la menor idea de cómo funcionan esas cosas, y entonces te termina diciendo cosas así, aparte del respeto o no respeto a los salteños, te habla del desconocimiento del sistema federal, ¿no? Todos los gobernadores se quejaron siempre del federalismo que tenemos en la Argentina, cómo se lo aplica y que no es federalismo y demás. ¿Tendríamos que rediscutir el federalismo, cambiar el federalismo por otra forma que sea absolutamente distinta, o simplemente alcanza con decir, bueno, no va más la ley de coparticipación federal? ¿Será eso un simple maquillaje o es el cambio de fondo que necesitamos? Justamente lo que hoy el gobierno está planteando es ir a un modelo unitario, y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Yo creo que la Argentina lo que necesita es ir a un fuerte modelo federal, mucho más federal que este. ¿Qué es mucho más federal que esto? Deberíamos hacer para que ese tipo de opiniones, como la que me mencionaba recién de ese diputado, que en la Argentina los impuestos los cobremos las provincias y le asignemos un porcentaje de lo que nosotros cobramos al gobierno nacional para que ellos paguen los gastos nacionales, que son los menos, porque le tienen que pagar al ejército, a los embajadores, el sueldo del presidente y los ministros, y se terminó. Porque en realidad la salud, la educación, la seguridad, la justicia en términos generales, salvo la federal que es la más chica, la administran y la sostienen las provincias. Sí. Entonces hay un desconocimiento muy grande respecto de cómo funciona el sistema, y eso hace mucho daño. Bueno, pero esa es una equivocación que tuvieron todos los gobernadores de provincia. Razonamos como provincianos, pero nunca nos comportamos como hombres de Estado defendiendo lo que dicen defender. Es decir, ¿cómo admitimos una ley de coparticipación donde la nación sea la que coparticipe? Claro, lamentablemente nuestro sistema federal, desde que se sancionó la ley de coparticipación en la década del 80, no pudimos acordar
un cambio en ese sistema, y esa es la gran deficiencia que tiene nuestro sistema en el cual tenemos que trabajar, porque si no, nunca vamos a poder resolver nuestros problemas, ¿no? ¿Y cómo ves la parte política, Juan? Hay, hay algunas obviedades que uno las puede ver, que no hace falta ni siquiera interpretarlas, pero hay otras que parecen subrepticias, donde dicen, por ejemplo, el justicialismo, el kirchnerismo, el surdaje argentino está trabajando contra Milei. ¿Será cierto eso? Mira, puede ser o no, pero en definitiva es una anécdota. Porque para mí lo complicado es que, más allá, digamos, pretender el pensamiento único es un error. O sea, aspirar a que todos tenemos que pensar igual, así como ese era el vicio que tenía el kirchnerismo, ¿no? De pretender que todos teníamos que ser en la lógica de ellos políticamente correctos. Hoy, justamente, es otro lugar. Lo que se planteaba en su momento respecto de cómo se debía hacer, hoy es exactamente igual, pero en el otro lado, en el otro extremo ideológico. Pero en definitiva no es que el señor que no es liberal es enemigo de la patria, así como tampoco aquel que no ascribía al progresismo porteño, que militaba el kirchnerismo, no era enemigo a la patria. Hoy no es enemigo a la patria el que no es liberal. Entonces, aquellos que pensamos en que la salida en la Argentina no es el ajuste, no somos los enemigos del pueblo argentino y de los argentinos de bien. Somos gente que pensamos distinto y que creemos que la Argentina lo que necesita es más crecimiento y más desarrollo. Bueno, claro, eso es lo que necesitamos, es la base para hacer lo demás. Si no tenemos eso, no nos vamos a desarrollar nunca. Antes de firmar el Pacto de Mayo, hay unos requisitos que hay que cumplir. ¿Viste? Cuando vas al banco y querés sacar una tarjeta de crédito y dice, bueno, señor, usted tiene que cumplir estos requisitos. Veamos su declaración jurada, esto. Bueno, acá primero tienen que votar el DNU y tienen que votarme la ley de bases. Le van a decir a los gobernadores eso. Y los gobernadores en sus provincias vienen y dicen, ¿cómo voy a hacer yo, si soy el Ejecutivo, para influenciar sobre los representantes legislativos que tiene una provincia? Senadores y diputados. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, es que eso, ahí es donde volvemos a lo que te decía al principio. A la institucionalidad. Yo tengo un serio problema en términos de mirada de qué es lo que proponen como camino el gobierno vinculado al ajuste y a la salida liberal, porque esto ya no es neoliberal, es totalmente liberal. Yo no soy liberal, en lo económico tengo una mirada distinta. Y lo otro es lo que algunos le llaman las formas, pero no es un problema solo de formas, es un profundo problema de convivencia social lo que pasa en la Argentina. Entonces, si nosotros creemos que solo un problema del punto y la coma, no estamos entendiendo qué es lo que se necesita en la Argentina, y la Argentina lo que necesita justamente es mayor institucionalidad, no menor. Entonces, si partimos de la base que hay 257 diputados nacionales y 72 senadores nacionales que son empleados y hacen lo que le dice el gobernador o el presidente, entonces empezamos a tener problemas, ¿no? Exactamente. ¿Vos alguna vez influenciaste sobre los representantes de Salta en el Senado o en la Cámara de Diputados cuando eras gobernador o no? Tenemos la suerte que todos de ellos están entre nosotros, se los puede llamar y preguntarles, y ninguno te va a decir que yo apreté a nadie para que haga nada, ni nacional, ni provincial, ni nada. ¿Por qué? Porque yo también fui legislador y hubiese aborrecido que alguien lo haga. Entonces, me parece que la Argentina lo que necesita es eso, ¿no? Es que empecemos a entender que no solo nos tenemos que respetar, y que la institucionalidad y la división de poderes y eso no es una cuestión estética, es una herramienta que nos va a permitir los niveles de desarrollo que necesita la Argentina. Es profundamente ético, es profundamente, pero en términos de organización social, es profundamente necesario, porque si no, nosotros no vamos a poder resolver los problemas estructurales que tenemos los argentinos. Cuando vos eras legislador nacional, que eras diputado nacional y a la vez eras presidente del bloque, ¿no? Era un cuarteto en aquella época, con Díaz Bancalari,
y otros más, comandar nada menos que en ese momento tan difícil del país, una bancada tan importante como era la del justicialismo. Alguien te llamó por teléfono, el gobernador era Romero en ese momento, ¿no? Correcto, es así. ¿Te llamó alguna vez? Te dijo, mira, Juan, hagamos esto, vamos por acá. ¿Cómo era el tema ahí? Mira, a mí nunca me llamó porque entendía que yo iba a hacer lo que a mí me parecía, y en eso realmente siempre lo he valorado positivamente. Pero obviamente uno conversa de política y te sentás, conversás. ¿Saben para dónde va la provincia? A veces estás de acuerdo, a veces no estás de acuerdo, pero en definitiva la lógica justamente de garantizar la división de poderes es una lógica, como por repetirte, para mí no es una cuestión estrictamente formal, es una profunda cuestión en términos de organización social, ¿no? Perfecto, doctor Juan Manuel Urtubey, gracias por tu tiempo como siempre, es muy amable. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.